Here we see God as the initiator once again. Y aquí vemos el Padre que simboliza a Dios, una vez más iniciando todo. We see God in Christ the seeker. Vemos a Dios como Jesús, el buscador, el que está buscando siempre. Just as in the case of the younger son, Así como el caso del hijo menor, the father came down out of the house. el padre salió de la casa a encontrarse con él. He went out to see the son. Fue a ver a su hijo. He bore this same scorn and shame and embarrassment of violating the cultural standards. Él se olvidó de la vergüenza de todo lo que estaban pensando a él salir de la casa y correr detrás de su hijo. Se le olvidó todo eso. He did it to embrace this sinner Y él lo hizo para abrazar a aquel pecador and to protect him from the shame as well. y protegerlo a él de la vergüenza también. The father left the festival. Se fue el padre de esa fiesta donde estaban. He does what you would never expect a father to do in this situation. Y el padre hizo algo que no se espera que un padre haga en esta situación. What we would never expect God to do. Lo que usted y yo nunca esperamos que Dios hiciera. He begs the sinner. He begs Empieza a rogarle a un pecador. God the Father is always the one who seeks to. Pero Dios, el Padre, siempre que está buscando al pecador. And here we see another selfless act of love toward this son. Aquí también estamos viendo un acto que no es un acto egoísta, sino que él fue a amar a su hijo. In the exact same way he ran to embrace the young son. De la misma forma que él fue abrazó a su hijo menor, salió a rogarle al hijo mayor. He goes out in mercy. Salió con misericordia. He reaches out to the hypocrite the same way. Salió y buscó al hipócrita de la misma forma que buscó al otro. And this word entreating here, it says he began entreating him. Y esta palabra rogar, cuando dice que él empezó a rogarle a su hijo, And this is, it means that he comes out, he goes alongside of him. eso es que él sale, él se le acerca y va al lado de él And he pleads with him. y empieza a rogarle He calls him to come to the kingdom. y le llama que venga a la casa, en otras palabras, que venga al reino, Come to the celebration. venga a la celebración. And then we see in verse 29 the response. Y vemos en el versículo 29 la respuesta de este hijo mayor. He answered to his father and he says, look, Le dice, mira, which this is a very shameful address to the father. que ya el simple hecho de decirle, mira, es vergonzoso. No debió responderle de esta forma. When the younger son came back, he says, Father, Father. Cuando el hijo menor vino, él le dijo, Padre, Padre. But the older son, he just says, look. Pero el mayor le dice, ¿qué? Mira. That's no way to address a father. Eso es una forma de respetar y decirle a su padre. There's no title that shows disrespect. Ahí no muestra ningún respeto. So he says, look, for so many years I have been serving you. Le digo, mira, yo he estado trabajando y sirviendo a ti por tantos años. This deep resentment it's like slave language. Es como que él está hablando como el que había sido un esclavo todo ese tiempo de su padre. It's almost like he's saying, for so many years I've been your slave. Es como que se lo está tirando en cara. Mira, yo he sido un esclavo tuyo por tantos años. That's a legalist mentality. Es una mentalidad legalista. There's no joy in that posture. Ahí no hay gozo en esa postura. It indicates that the part of the older son has been seen in this, it sees life as this horrible grind. Esto indica que este hijo mayor en su vida lo que está viendo toda la cosa horrible en su vida. He realizes he's just paying his dues to get what he wants. Él se está dando cuenta que es lo que está pagando para adquirir las cosas que él quiere. And in the end we see there's no difference between what the younger son wanted and what the older son wants. Y al final de la historia vemos que no hay diferencia entre lo que quería el hijo menor al principio y lo que quería el hijo mayor al final. They both wanted what they wanted. They wanted the father's inheritance. Ambos querían la herencia del padre. They both just went about different ways to get it. Pero ambos fueron de diferente manera para adquirirlo. In reality, this older son didn't have the courage that the younger son had. En otras palabras, y en la realidad, el hijo mayor no tenía el valor que tuvo el hijo menor de pedírselo a su padre. He decided to stay on the safe ground and just hang around. Quiso mejor quedarse en tierra firme, en tierra segura, quedarse cerca de ahí de la casa. He was just going to wait for his father to die and then he would Y get it. esperar a que su padre muriera para entonces pedir su herencia. Nothing but slavery to him. Para él era solamente una esclavitud. It led to bitterness, resentfulness, Y esa esclavitud lo llevó a una amargura, un resentimiento and anger. y un odio. Enojo. Here is the proud hypocrite. Aquí está este hipócrita orgulloso. Here is the guy who, because he has done good, is under the illusion that he is good. Y este joven, porque él ha hecho las cosas buenas, está bajo la ilusión, una ilusión de que él es una persona buena.
Because he has done good for self-satisfaction and pride, he has buried the truth of who he really is. Y porque él ha hecho cosas buenas para adquirir orgullo y cosas, entonces él ha escondido, enterrado lo que verdaderamente él es. He even lives with an illusion that he's never ever neglected a command that his father had given him. Aún hoy está viviendo bajo una ilusión que él nunca había rechazado una petición de parte de su padre. Todo lo que usted me ha dicho, yo lo he hecho. Remembering him, we find the Pharisees. Y recordando al hijo mayor, ahí encontramos los fariseos y los escribas. Here are the religious sinners. Ahí están los religiosos pecadores. They're making a public display of affection for God. Están haciendo una afección pública por Dios. They were wearing clerical garb or clothes. Estaban en una vestimenta religiosa. They were attending a certain kind of ritual, Iban a unos rituales. following certain kind of activities. Seguían ciertas actividades. And today we would see that as see them as moral on the public front. Y hoy, si lo vemos públicamente, hoy pensamos que es algo moral. Outwardly being good, Por fuera está muy bueno. outwardly obeying the law, Por fuera están obedeciendo la ley. keeping the rules, Por fuera están llevando las leyes. but no relationship to God. Pero no tienen relación con Dios. No concern for the honor. No están preocupados por honrar a nadie. No joy and no understanding of No grace. hay gozo ni tienen entendimiento de quién es Dios. Today works may appear good, Aparentemente las obras hoy se parecen muy buenas. and they may on a human level be good. Y en el nivel ya humano puede ser que sean buenas. That is that they help people. En otras palabras, ayudan a la gente. They may be kind, they may actually even relieve people's suffering, Puede ser que sean bondadosos, tal vez le traigan alivio al sufrimiento de la gente. but they're still sinful when they're done by the unregenerate Pero al final del día todavía son pecadores. because they lack purity, Porque no tienen pureza. they lack true motive, Le falta el motivo verdadero. they lack motive for the glory of God. Y le falta el motivo para la gloria de Dios. And anything that's not done to the glory of God is Y todo lo que se haga que no sea para la gloria de Dios, done to the glory of man. es hecho para la gloria del hombre. And that's the sin of all sin. Y ese es el pecado de todo el pecado. They're all expressions of human pride. Todos son expresiones de la crisis humana. Now don't misunderstand what I'm saying. No malinterpreten lo que estoy diciendo ahora. We're glad for these Estamos contentos por estas cosas. because we appreciate what we consider this just to be human kindness. Porque entonces consideramos que esto es la bondad humana. But again, it's a form of sinful expression Pero una vez más, es una expresión pecaminosa because they're done by the unregenerate. porque lo están haciendo para una persona que no ha sido generada. And why is that important? Ahora, pregunto yo, ¿por qué es esto importante? It's important to be aware that good works, Es importante que sepamos que las buenas obras, especially when they flow from the life of an unregenerate person, especialmente cuando eso fluye de una persona que no ha sido regenerada, provides layer after layer of deception te trae una y otra capa de decepción to that person a esa persona que está recibiendo la obra. because they see themselves as good Se están viendo esas personas que le están haciendo la obra, se están viendo que ellos son buenos porque están haciendo obras de caridad. based on their good works, Y porque están haciendo buenas obras, ellos se piensan y creen que son buenos, and they don't see themselves as the wretchful sinner that they are. pero no se ven como aquella persona pecaminosa que son. And anybody who thinks that by their good works they're somehow doing what is worthy Cada persona que cree que por sus buenas obras ellos son dignos, and earning favor with God is making the deception further and further. y cada persona que cree que por esas buenas obras están adquiriendo favor con Dios, su decepción está siendo más grande. And when we place our faith in works, Cuando usted y yo ponemos nuestra fe en la obra, it becomes harder and harder to see the reality se convierte más difícil ver la realidad, that our works bring nothing que la obra nuestra no trae nada to our salvation. a nuestra salvación. We can even make it worse by adding another element to that. Y podemos ponerlo peor añadiéndole un elemento más. And that's what I've been talking about, that those good works obtain salvation. Y eso es lo que le estoy diciendo. Esas buenas obras no obtienen la salvación. By doing so, we've added the sin of the misunderstanding of the revelation of God. Y si usted cree que por hacerlo bueno, entonces está perdiendo la revelación del Evangelio.
We have added the lie of works righteous system to our pride. sino que estamos añadiendo la mentira de nuestra propia justicia y sistema. It's bad enough to do works that you think are good, but because they're not good in God's eyes, Es malo cuando uno cree que estamos haciendo las cosas buenas, pero cuando no es bueno en los ojos de Dios, we're placing our focus on the wrong place. estamos enfocados en el lugar equivocado. It creates an illusion that we're somehow gaining favor with God, Crea una ilusión que creemos que hemos adquirido favor con Dios, and that leads us into a downward spiral. pero eso lo único que hace es que lleguemos a una espiral hacia abajo. The more we do that, the more blind we come. Mientras más hacemos eso, más ciegos estamos. And that's basically what Jesus said to the Pharisees. They were blind leaders leading the blind. Y esto es básicamente por lo cual Jesús le dice a los fariseos que son ciegos guiando a otros ciegos. He said in other texts, he said on the outside they're painted white, but on the inside they're filthy. Dice que son sepulcros blanqueados, por fuera son blancos, pintados blancos, pero por dentro vacío. And that is what happens to truly religious people who have no real relationship. Y esto es lo que sucede con gente religiosa que no tienen una relación verdadera con Dios. Back to our text, we're almost finished. Regresamos al texto, ya estamos terminando, ya estamos casi terminando. Verse 30. Versículo 30. This older son carries the assault further on his father's integrity. Este hijo mayor lleva el asunto aún mayor, más allá con la integridad del padre. He says, but when this son of yours, he wouldn't even call his brother by name. Oiga lo que le dice el padre, ese hijo tuyo, ni siquiera le llamaba el nombre, ese hijo tuyo. When the son of yours came who devoured your wealth with harlots, Cuando ese hijo tuyo regresó, que malgastó todo su dinero con las rameras, he said, you won't even give me a goat, but you killed a fatted calf. a mí tú ni siquiera un cabrito me dabas, pero a él un becerro gordo. This older son's anger towards his brother has completely blinded him. Ese enojo tan fuerte que tenía hacia su hermano lo cegó. He doesn't see the fact that the fatted calf wasn't really killed for the son. Él no veía que ese becerro gordo fue matado específicamente para el hijo. No, The fatted calf was killed for the father. ese becerro fue matado para el padre. The father is the one who gets the credit. El padre que recibe el crédito. He's the reconciler. Él es que lo está reconciliando. He is the one who determines who is going to be reconciled and under what terms. Él es que determina quién va a ser reconciliado y bajo qué término va a ser reconciliado. He is the one who ran and embraced him. El padre fue que corrió y lo abrazó. It is really a celebration of the Father, En otra palabra, es una celebración del Padre, just as it will be in the end in heaven. así como va a ser al final en el cielo. The joy of heaven, El gozo del cielo, the eternal joy of angels, el gozo eterno de los ángeles and all the redeemed that gather around the throne of y God todo lo redimido alrededor del trono de Dios. is the joy that comes to God Himself. Ese es el gozo que va a revenir al Padre mismo por reconciliarlo a todos. When we get to heaven, the direction of our praise isn't going to be towards sinners, it's going to be toward the Savior. Toda nuestra adoración no va a ser allá en el cielo hacia los pecadores, sino hacia el Salvador. In verse 31, the Father responded to the older son. En el versículo 31 el padre responde al hijo mayor. He says, my child, you've always been with me. Le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo. All that is mine is yours. Todo lo mío es tuyo. What a tender response. Qué respuesta más tierna esta, ¿verdad? We see the contrast to the response of the son. Vemos el contraste de la respuesta que dio el hijo al contraste de la respuesta que dio el padre. The son used no title and no respect for the father. El hijo ni siquiera usó título, ni siquiera respetó al padre. The son attacked the virtue and integrity, El hijo atacó la virtud y la integridad del padre. the justice and the righteousness of the father. Atacó la justicia y la verdad del padre. And in verse 32 it says, for this brother of yours was dead. Y dijo, dice el versículo 22, porque el hermano tuyo estaba muerto And has begun to live and was lost and has been found. y ahora está vivo. Estaba perdido y ha sido hallado. This is what causes joy to God. Esto es lo que causa gozo a Dios. This is heaven's joy. Este es el gozo del cielo. It can't be restrained, it can't be delayed, it can't be postponed. Ese es un gozo que no se puede delatar, es un gozo que no se puede amarrar, es un gozo que no se puede contener. It
can't be subdued, it can't be mitigated, it can't be lessened. Es un gozo que no se puede disminuir, es un gozo que no se puede subjugar, es un gozo que no se puede mantener en un estado. Divine joy is released when one sinner repents. Un gozo divino y desatado cuando un pecador viene al cielo. Heaven's joy will be released not just for a prodigal, Y ese gozo del cielo no va a ser solamente desatado por un hijo pródigo, not just for someone who's immoral or irreligious, no solo por uno que es religioso e inmoral, even blatantly sinful, o uno que es abiertamente pecaminoso, but also for secret sinners, rebels, sino también para aquellos que están pecando en secreto, para aquellos rebeldes, the religious, the moral, and the hypocrites. los rebeldes, los hipócritas, los religiosos, los inmorales, And the ones who are lawless y aquellos que no tienen ni siquiera ley. is all on the inside. Todo eso está por dentro. So God is saying, I go out into the street for the prodigal, and I go out into the courtyard for you. En otras palabras, Dios lo que está diciendo a la iglesia: yo voy a la calle, busco los pródigos, los que están en el pródigo, pero también vengo cerca de ti a buscarte a ti. I come with compassion and love and forgiveness. Yo vengo con compasión, con perdón, con amor. I'm ready to embrace you and give you full sonship. Y te dice Dios en este día: estoy listo para abrazarte y darte el señorío conmigo. Not just if you're the prodigal, but if you're the hypocrite. No solo si tú eres el pródigo, también si tú eres el hipócrita, te vengo a abrazar igual. He's inviting them to salvation. Te está invitando a la salvación. You can come to the party if you recognize your true spiritual condition. Puedes venir a la fiesta si reconoces tu condición verdadera. If you come home, you can take possession of everything that's always been Y here. si tú regresas a la casa, puedes tomar posesión de todo lo que siempre es tuyo. The younger son was overwhelmed with the Father's grace. Aquel jovencito fue sorprendido por la gracia del Padre. He confessed his sin and his unworthiness, Confesó su pecado y que no era digno, and he received instantaneous forgiveness and y reconciliation. recibió perdón instantáneo y reconcilio instantáneo. The older son, Pero el hijo mayor the same tenderness was offered, the same se le kindness, ofreció la misma ternura, se le ofreció la misma bondad, the same grace, but he reacts with bitterness and se le resentment. ofreció la misma gracia, pero él respondió con odio y con amargura. Even so, the Father makes one final appeal. Aún con el último ruego del Padre, He says, my child, it's all here. él le dijo: hijo mío, todo está aquí. It's fitting to celebrate if you will come in. Está listo para celebrar si tú solamente entras, hijo mío. And verse 32 stops. Y el 32 ahí se detiene. Isn't it strange that there's no ending? Le pregunto yo a ustedes, qué raro que no hay un final a esta parábola. I don't like stories that stop. A mí no me gusta historia donde se detiene sin un final. What happened to the older son? Pregunto yo, ¿qué pasó con el hijo mayor, pastor? ¿Qué pasó? I don't like to watch a movie and you don't know what happened. A mí no me gusta ver una película por horas y después al final no hay final y no sabe qué pasó. And I say the same thing here. Y digo lo mismo de esta parábola. Did the older son repent? ¿Qué pasó con el hijo mayor? ¿Se arrepintió? The guests inside are waiting. They want to know. They know the father went out. Los que están adentro saben que el padre salió a buscar al hijo mayor, pero la historia no dice si se arrepintió. ¿Qué pasó? Jesus didn't give us the end of the parable. Jesús no nos da al final de la historia. However, we should look to find ourselves in the parable Sin embargo, usted y yo debemos encontrarnos en esta parábola and know how our life and our relationship will. y vamos a meditar cómo va a terminar nuestra vida, nuestra relación. ¿Cuál será el final? I don't know where you see yourself in this story, Yo no sé dónde usted se encuentra en esta historia, but we're all in there somewhere. pero cada uno de nosotros estamos en esta historia en algún lugar. We're either the open sinner, O somos aquel pecador abiertamente que pecamos, the hidden one is the older son-in-law, o somos como el hijo mayor que estamos pecando por escondida dentro del corazón, somewhere in between the two extremes, o tal vez alguno de los dos extremos, or we really may be restored to the Father, o estamos al punto de ser restaurado al Padre and we really identify with His heart. y nos damos identificado verdaderamente con el corazón del Padre. We write our own ending. Usted y yo escribimos el final de nuestra historia. How will you respond? Mi pregunta es, ¿cuál va a ser tu respuesta? I hope it's true that you're one who have gathered around Him Yo espero que tú seas aquel que se haya acercado a Él, as redeemed to celebrate. a ser redimido y celebrar en una fiesta. But if you're still estranged from God and living in sin, Pero si está como el hijo mayor que todavía está lejos viviendo en pecado, or estranged from God living
secret lawlessness. O si estás lejos de Dios viviendo en pecado secreto, Come to the Father who has borne your shame. este es el momento de que tú vengas al Padre. Él llevó tu